A principios de los años 80, el joven médico australiano Barry Marshall se encontró con un muro de escepticismo. En una época en la que la medicina parecía tener todas las respuestas, sus ideas eran vistas como una amenaza al conocimiento establecido. Él y el patólogo Robin Warren creían que una pequeña bacteria en forma de espiral, no el estrés o la comida picante, causaba la mayoría de las úlceras estomacales. Esta bacteria, la Helicobacter pylori, era invisible para la mayoría, pero para ellos era la clave de un misterio médico. Sus experimentos con animales fallaron, y la comunidad médica descartó su teoría como absurda. Los colegas se burlaban, y los artículos científicos rechazaban sus hallazgos una y otra vez. Las úlceras eran vistas como una enfermedad psicosomática, tratadas con antiácidos y cambios en el estilo de vida, lo que alimentaba una industria masiva. Millones de personas dependían de estos tratamientos, y nadie quería cuestionar el sistema. Marshall sabía que necesitaba una prueba irrefutable, un vínculo directo entre la bacteria y la enfermedad. Sin evidencia contundente, su teoría seguiría siendo solo una idea descabellada. Desesperado, tomó una decisión radical: se convertiría en su propio sujeto de prueba. Era un riesgo enorme, pero sentía que no tenía otra opción. Si la Helicobacter pylori causaba úlceras, tragarla debería enfermar a una persona sana. Marshall estaba dispuesto a poner su cuerpo en la línea por la ciencia. Marshall, con un estómago sano, preparó un caldo maloliente repleto de bacterias. El olor era nauseabundo, y el riesgo, incalculable. Estaba a punto de beber una poción que él creía que causaba enfermedades, un acto deliberado de autoinfección por la ciencia. Nadie más se atrevía a intentarlo. Este acto se convertiría en una leyenda médica, enfrentando a un investigador decidido contra décadas de dogma. Marshall estaba solo, pero convencido de que tenía razón. La elección de Marshall fue imprudente, brillante, y un testimonio de hasta dónde puede llegar un científico por la verdad. Su valentía desafió los límites de la ética y la lógica. Estaba a punto de arriesgar su salud para probar lo que nadie más creería. El peso de la historia y la ciencia recaía sobre sus hombros. En el momento en que levantó el vaso, el curso de la historia de la medicina estaba a punto de cambiar. Un solo trago podría demostrar lo que años de investigación no habían logrado. A veces, se necesita un acto desesperado para destrozar verdades cómodas. Y a veces, solo un individuo valiente puede abrir la puerta a una nueva era en la medicina. Durante la mayor parte del siglo XX, las úlceras se atribuyeron al estrés y al estilo de vida. El mantra, sin ácido, no hay úlcera, dominaba la medicina y la cultura por igual. Los antiácidos, las dietas blandas y los medicamentos supresores de ácido de por vida eran la norma. La idea de que las bacterias pudieran sobrevivir en el estómago se descartaba como imposible. Las compañías farmacéuticas prosperaban, vendiendo alivio de los síntomas, pero nunca una cura. Los pacientes estaban atrapados en un ciclo de tratamiento, nunca realmente curados. Desafiar este dogma amenazaba no solo a la ciencia, sino también a una industria lucrativa. Marshall y Warren se enfrentaron a un mundo invertido en la vieja historia. La verdad estaba enterrada bajo décadas de conceptos erróneos rentables. La historia comenzó con Robin Warren, un patólogo australiano que, mientras examinaba muestras de tejido estomacal, notó la presencia de bacterias en espiral en el tejido inflamado del estómago, algo que la mayoría de sus colegas pasaba por alto. La mayoría los descartó como irrelevantes, pensando que el ambiente ácido del estómago era demasiado hostil para que sobrevivieran, pero Warren vio un patrón. Las bacterias siempre estaban presentes donde había inflamación. Surgió la hipótesis de que podrían ser la causa de la inflamación, no solo espectadores pasivos. En ese momento, entra en escena Barry Marshall, un joven médico en busca de un proyecto de investigación desafiante y significativo. A diferencia de otros, Marshall vio un enorme potencial en los hallazgos de Warren y decidió unirse a su investigación. Juntos, revisaron cuidadosamente biopsias de 100 pacientes, buscando conexiones claras entre la bacteria y la enfermedad. Los resultados fueron sorprendentes.
Casi todos los pacientes con úlceras tenían la bacteria presente en sus estómagos. La asociación era innegable, pero sabían que la correlación no era lo mismo que la causalidad. Necesitaban diseñar experimentos rigurosos para probar que las bacterias eran las verdaderas culpables, no solo presentes en la escena. Su asociación combinó la cuidadosa observación de Warren con el impulso y la creatividad de Marshall, formando un equipo único. Formalizaron su hipótesis: esta bacteria causaba gastritis, úlceras y posiblemente incluso cáncer gástrico. Gastritis, úlceras y posiblemente cáncer. El siguiente paso estaba claro: debían probarlo, sin lugar a dudas, enfrentando el escepticismo de la comunidad médica. El mundo científico, sin embargo, no estaba listo para escuchar, y su teoría desafiaría décadas de creencias establecidas sobre las enfermedades gástricas. Para probar su teoría, Warren y Marshall tuvieron que cultivar la misteriosa bacteria en el laboratorio. Las técnicas estándar fallaron. Las bacterias se negaban a crecer. Meses de frustración siguieron, reforzando las dudas de los críticos. Luego, por accidente, un cultivo se dejó incubando durante unas largas vacaciones. Después de 5 días, aparecieron colonias, de crecimiento lento, pero inconfundibles. Finalmente, tuvieron un cultivo puro del culpable. La bacteria fue nombrada Campylobacter pyloridis, más tarde reclasificada como Helicobacter pylori. Ahora, podían estudiar sus propiedades y probar antibióticos. Este avance convirtió sus observaciones en una verdadera investigación científica. Pero la prueba más difícil, la causalidad, aún estaba por delante. Con la bacteria cultivada, Marshall y Warren necesitaban probar qué causaba la enfermedad. Los modelos animales fallaron. Las bacterias solo parecían afectar a los humanos. Su investigación fue ridiculizada y rechazada por la comunidad médica. Marshall, convencido de su teoría, decidió probarla en sí mismo. Confirmó que su estómago estaba sano, luego bebió un caldo de Helicobacter pylori. No se lo dijo a nadie, temiendo que lo detuvieran. El plan: documentar el inicio de la enfermedad y luego curarla con antibióticos. Fue un movimiento audaz y arriesgado, ciencia en su forma más personal. El experimento de uno había comenzado. Durante varios días, Marshall no sintió absolutamente nada, ni dolor, ni molestias, ni señales de que algo estuviera mal. Pero luego, de repente, los síntomas aparecieron. Náuseas intensas, vómitos, mal aliento y una fatiga abrumadora se hicieron presentes, afectando su vida diaria. Una endoscopia de seguimiento reveló gastritis severa y las bacterias pululando en el revestimiento de su estómago, confirmando sus sospechas iniciales. Había cumplido los postulados de Koch, el estándar de oro para probar la causa de una enfermedad infecciosa. Un cultivo puro introducido en un huésped sano causó la enfermedad, tal como dictan los principios científicos. Marshall no desarrolló una úlcera, al menos, no en ese momento. Su esposa, preocupada por su salud, insistió en que comenzara los antibióticos temprano para evitar complicaciones mayores. En cuestión de días, sus síntomas desaparecieron y las bacterias se fueron, como si nada hubiera pasado. Había inducido y curado la enfermedad en sí mismo, probando el vínculo causal de manera contundente. La evidencia fue dramática. Endoscopias de antes y después mostraban la diferencia de forma clara, biopsias y una historia personal que nadie podía ignorar, ni siquiera los más escépticos. Éticamente cuestionable, pero científicamente innegable. El experimento fue arriesgado, pero necesario. El autoexperimento de Marshall proporcionó la prueba irrefutable que la medicina necesitaba. La comunidad médica ya no podía descartar el papel de Helicobacter pylori en las enfermedades gástricas. La marea estaba empezando a cambiar, y la historia de Marshall se convertiría en leyenda. A veces, el riesgo y la determinación de una sola persona lo cambian todo para siempre. A pesar de su dramática prueba, Marshall enfrentó continuo escepticismo y ridículo.
Su autoexperimento fue descartado como anecdótico y acientífico. La industria farmacéutica, invertida en medicamentos supresores de ácido, se resistió al cambio. Marshall viajó por el mundo, presentando sus hallazgos a audiencias escépticas. Los fondos eran escasos y los médicos se aferraban a viejas creencias. Lentamente, otros investigadores replicaron sus resultados. La evidencia se acumuló, pero las principales instituciones dudaron. En 1994, el NIH convocó a un panel para revisar la evidencia. La batalla por la aceptación fue larga, pero las grietas en el viejo dogma crecían. La conferencia de consenso del NIH de 1994 fue el punto de inflexión. Expertos revisaron evidencia abrumadora que vinculaba la Helicobacter pylori con las úlceras. Ensayos clínicos mostraron que los antibióticos curaban las úlceras permanentemente, a diferencia de los bloqueadores de ácido. El NIH declaró: Helicobacter pylori es la causa principal de la mayoría de las úlceras pépticas. Las guías médicas cambiaron en todo el mundo. Los médicos comenzaron a buscar y tratar la infección. Las recetas de antibióticos se dispararon, las cirugías de úlceras y los bloqueadores de ácido a largo plazo disminuyeron. El viejo dogma estaba muerto. La idea, una vez ridiculizada, de Marshall y Warren se convirtió en el nuevo estándar de atención. El descubrimiento cambió millones de vidas. Los herejes de Perth fueron reivindicados. La aceptación de la teoría de la Helicobacter pylori revolucionó el tratamiento de las úlceras. Un ciclo corto de antibióticos reemplazó una vida de medicamentos y dietas blandas. Las salas de úlceras se vaciaron, las cirugías se desplomaron y una enfermedad crónica importante se desvaneció. El descubrimiento también redujo el riesgo de cáncer de estómago, salvando innumerables vidas. Los costos de atención médica disminuyeron a medida que los tratamientos caros y de por vida fueron reemplazados por una cura sencilla. El impacto fue global, millones liberados del dolor y el miedo. Los beneficios económicos y médicos fueron asombrosos. El trabajo de Marshall y Warren se convirtió en un triunfo de la salud pública. A veces, la solución más sencilla es la más poderosa. Todo lo que hizo falta fue ver lo que otros se negaban a ver. En 2005, Marshall y Warren recibieron el premio Nobel por su descubrimiento. Su viaje de marginados a laureados es una lección de coraje científico. El autoexperimento de Marshall, aunque éticamente controvertido, aceleró la aceptación de la verdad. Hoy, la ética de investigación estricta prohibiría tal apuesta. Su historia destaca la tensión entre la seguridad y el descubrimiento audaz. Su legado, millones de vidas salvadas, y un recordatorio de que la ciencia avanza a través de la persistencia y la mente abierta. Incluso en una era de alta tecnología, una revolución puede comenzar con una simple observación. Un individuo decidido puede cambiar el mundo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que se viene. Gracias por mirar.